El terrorista más buscado. Lo llamaron una bomber, un de universidades y A de aerolíneas, los principales objetivos de sus bombas caseras. A los 13, 14 años le hicieron unas pruebas y pues salió un cociente intelectual, creo que eran 168, ¿no? Más alto dicen que el de Stephen Hawking y que el de Einstein, ¿no? Ya le hicieron saltar 2 cursos y ingresó, sin haber cumplido los 16 años, totalmente becado en Harvard para estudiar matemáticas. Entonces escribió y dijo al FBI, todos mis atentados a partir de ahora van a ser mortales. Pero bueno, es que un buen libro, un buen pensamiento, una meditación a veces puede ser mucho más explosiva, puede ser mucho más potente que una bombita de mierda que al final no hace más que herir o matar a alguien o mutilarle. Pues muy bien, qué grandeza, ¿verdad? En los diarios de Kaczynski, de ese hombre que en su cabaña escribe a mano y a veces escribe en español, hay meditaciones y hay cosas que son mucho más potentes y mucho más sugerentes que todas las bombas que hizo, ¿me entiendes? Y mucho más potente para mí que el manifiesto. Muy buenas a todos, estamos hoy un día más en otro episodio de Ancast. Hoy hemos venido a la sede de Unión Editorial en Madrid y estamos con Jorge Casesmeiro Roger. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y bueno, Jorge es licenciado en Pedagogía y Periodismo y ha publicado con numerosos periódicos, como por ejemplo El Mundo. Y vamos a hablar un poco de los libros que tiene publicados con Unión Editorial, como Una bomber en la España eterna y Razón en Vena, que bueno, los tenemos aquí, así que cuéntanos un poco, Jorge, primero que nada, sobre por qué decidiste empezar a escribir o qué te hizo escribir, por ejemplo, el libro que tenemos aquí, que fue el último, ¿no? Bueno, pues quería puntualizar que desgraciadamente no tenemos el tercer ejemplar del libro de Unión Editorial, que es El túnel de Hitler. Son los 3 libros que he publicado en esta casa y a la que pues estoy enormemente agradecido, ¿no? por haber acogido pues mis cuestiones, ¿no? mis temas. El último, efectivamente, es el que más marca. Bueno, el último sería el que estoy ya cocinando yo, ¿no? Sí. Pero el último publicado es Una bomber en la España eterna, que es un viaje por la biblioteca de Theodor Kaczynski. ¿Qué es eso? Pues bueno, pues este señor, como todo el mundo sabe, pues el terrorista más buscado de Estados Unidos durante unos 17 años. Tenía, y esto no había salido publicado hasta ahora, pues una biblioteca en su cabaña de Montana, y dentro de esa biblioteca pues acopiaba una colección de libros hispánicos. Si tenía unos 260 libros, pues 40 eran títulos hispánicos realmente importantes, de literatura, de historia, de pensamiento, más otros títulos que luego yo descubrí que solicitaba por préstamo interbibliotecario, ¿no? Y que él leía y anotaba y escribía en español y tal. Entonces esta conexión hispánica de este señor, de este terrorista anti-tecnología, anti-industrial, ¿no? Pues estaba completamente oculta o desatendida. Y a partir de ahí, pues yo empecé a tirar de ese hilo y me salió un libro. Claro, y bueno, pensamos ahí que comentaste que podía ser un terrorista que estaba mal de la cabeza, que puede ser, pero también era una persona que mencionas que tenía un coeficiente intelectual superior al de Einstein, ¿no? Que estudió en Harvard. Bueno, esto siempre efectivamente es un dato de este hombre, ¿no? O sea, ya de niño le hicieron unas pruebas, porque en el colegio pues parece que era muy brillante, ¿no? Pues a los 13, 14 años le hicieron unas pruebas y pues salió un cociente intelectual, pues creo que eran 168, ¿no? Pues, más alto dicen que el de Stephen Hawking y que el de Einstein, ¿no? Entonces, pues ya le hicieron saltar 2 cursos y ingresó, sin haber cumplido los 16 años, totalmente becado en Harvard para estudiar matemáticas. O sea que, bueno, esto es lo que hace de este señor también algo característico, ¿no? Que llame la atención, ¿no? O sea, porque evidentemente es un terrorista, es un criminal, pero al mismo tiempo digamos que dio razón de sus atentados a través de un manifiesto, y cuando se desvela la formación que tiene este hombre, su identidad, su inteligencia, entonces algunos dicen, no, pues quizá hay que tomar en consideración algunas de las cosas que dijo este señor, ¿no? Porque parece que tonto no era, ¿no? Esa es un poco también, digamos, la incomodidad que puede suscitar el Una bomber. Pero al mismo tiempo, esa inteligencia explica, ¿no? La capacidad que tenía, por ejemplo, o que demostró para aprender español él solo desde su cabaña, pidiendo libros, pidiendo gramáticas de la Real Academia Española, metodologías, libros de alta literatura, como novelas de Juan Valera o de Armando Palacio Valdés, que leía, anotaba, comentaba.
para aprender español, pero de las que al mismo tiempo extractaba fragmentos que le resultaban interesantes de cara al conocimiento del cambio social, del impacto de la técnica a lo largo de la historia, etc. Entonces, bueno, realmente es un tema muy curioso, ¿no? Claro, y también tiene el manifiesto más leído del siglo pasado, ¿no? O sea, sí, o sea, se considera que, esto lo dijo un profesor un investigador de la Universidad de Cambridge, ¿no? Que decía, vamos a ver, si esto es un manifiesto político, ideológico, el último manifiesto que haya tenido impacto pues, es el manifiesto comunista, ¿sabes? Después del manifiesto comunista, ¿cuál ha tenido más influencia? Manifiesto ideológico. Pues decía, pues hasta el manifiesto, la sociedad industrial y su futuro, que el Unabomber no consideraba que era un manifiesto, que era un ensayo, pero en realidad es un manifiesto. Pues realmente la influencia que ha tenido pues, es parangonable, ¿no? Y como además sale publicado es como uno de los documentos incipientes de la era de Internet, porque cuando se publica en el Washington Post y en el New York Times sale en la página web incipiente el año 95, pues eso es lo que hace que tenga un recorrido y una difusión enorme. Y especialmente, además, en generaciones más jóvenes, que son las que más utilizan la tecnología, ¿no? Y eso hace que haya tenido un impacto realmente considerable ese documento. claro. ¿Y por qué estaba en contra de estas tecnologías, que pueden ser un arma de doble filo y puede incluso ser un debate también de actualidad, ¿no? Que bueno, él se refería a otro tipo de tecnologías, pero ahora se habla mucho con la IA, ¿no? La IA nos va a dejar sin trabajo, o que Sí. nos va a superar. ¿Cómo era su enfoque en este sentido? No recuerdo si la inteligencia artificial, si la menciona expresamente en el manifiesto, sin duda en la cárcel siguió escribiendo y sin duda hablo de ello también, porque además había leído a Ray Kurzweil, que es uno de los, digamos, de los gurús y de los sacerdotes sapientes de la máquina de nuestro tiempo. Entonces, bueno, él había llegado a la historia del Unabomber hay que entender que por un lado está su aparato ideológico y por otro sus circunstancias personales y sus características psicológicas que hacen realmente pues que todo eso adquiera esas proporciones, ¿no? y esa singularidad. Entonces, él está en contra de no solo de la tecnología en sí misma, ¿no? Que la tecnología, sino de lo que es la sociedad industrial. Por eso en su manifiesto habla de la sociedad industrial y su futuro, y así lo titula, ¿no? Porque es ese mundo industrial el que crea un entramado donde todos los aparatos tecnológicos no se entienden separados, sino dentro de esa matriz, ¿no? Y entonces él entiende que ese proceso de industrialización y de tecnificación de la sociedad, donde los hombres van a ser, digamos, gobernados prácticamente por ingenieros, ¿no? En el término de la tecnocracia, ¿no? Pues es incompatible con dos cosas, que en primer lugar con la libertad humana, como él comprende la libertad, ¿no? La libertad individual, que dentro de ese entramado, digamos, sofisticado, ¿no? de sociedad hipertecnológica desarrollada, pues la libertad individual va a ser eliminada y al mismo tiempo y de forma, digamos, conjunta la naturaleza salvaje, ¿no? Entonces, él vincula esas dos cosas porque él entiende la libertad, digamos, plena en contacto con esa naturaleza salvaje y, por lo tanto, pues solo en sociedades poco desarrolladas o poco tecnificadas, donde el proceso de la civilización, digamos, sea bastante parco todavía, pues puede el hombre, digamos, desarrollarse plenamente en acorde o con su propia naturaleza y con sus necesidades biológicas. Bueno, es una visión antropológica de este hombre que tiene, digamos, su interés, pero bueno, que no está exenta también de ser debatida, por supuesto. Claro, porque se fue ahí a una cabaña al bosque un poco a vivir por su cuenta, pero también es verdad que si no hubiese el sistema que tenemos ahora capitalista, por ejemplo, él no podría haber adquirido todos esos libros de una forma tan barata, porque al final, gracias a la división de trabajo y demás cosas, él puede adquirir libros españoles traducidos a un coste bastante asequible, sino como... Claro, porque puedes creer las cosas de un sistema y otras del otro, pero no, a veces no son compatibles, ¿no? Claro. O sea, si fuese todo el sistema como él dice, igual. A ver, toda ideología, todo pensamiento está sujeto, y toda persona, toda circunstancia al final vital, ¿no? Como diría Ortega, está sujeta también a sus propias contradicciones, ¿no? Es interesante este comentario que haces, porque en la cárcel él mantuvo correspondencia con muchas personas desde la cárcel.
recordar que él, digamos que en Montana, su etapa de Montana se alarga unos 25 años, desde el año 71 hasta el año 95, cuando él es apresado, y después en la cárcel estuvo prácticamente otros 25 años, ¿no? Hasta que murió en el verano de 2023. Es cuando saqué yo mi libro, por cierto. Yo iba siguiendo, mientras hacía el libro, iba siguiendo las noticias, porque yo sabía que él estaba enfermo y que iba a fallecer, ¿no? Y entonces él falleció pues cuando mi libro ya estaba entregado a la editorial, pero antes de que saliera, ¿no? El libro salió en septiembre y él falleció en junio, creo. Bueno, él en la cárcel, insisto, mantiene correspondencia con muchas personas, y entre otras con un profesor que fue de su alma mater, de la Universidad de Michigan, el profesor Scribina, y hablaban de esto precisamente, ¿no? Entonces le decían, oye, pero tú eres una persona culta, te gustan los libros y tal, y oye, es una revolución o un derrocamiento, un colapso de la sociedad tecnológica dará al traste también con todos los logros culturales y artísticos de las civilizaciones. Vamos a volver al neolítico, ¿no? O al paleolítico y tal. Y él decía que sí, que sí eso era necesario, que él sacrificaría toda la cultura sin ningún problema. O sea, porque él consideraba que era más importante eso a todos los refinamientos culturales, y que de todas formas la sociedad tecnológica, tal y como iba avanzando, iba a acabar con la alta cultura de todas maneras, ¿no? Y ponía el ejemplo, dice, bueno, a ver quién tiene ya, dice, quién lee grandes obras de literatura que no se lo exijan para hacer un trabajo en la universidad, quién realmente disfruta del arte en su casa y tal. Dice, bueno, cada vez la gente está más distanciada del arte y la cultura, del arte en mayúsculas. Entonces dice, yo creo que la tecnología va a acabar con el arte igualmente, pues acabemos con todo, ¿no? O sea, iba fuerte el hombre. Claro, pero es también una visión un poco catastrofista, porque ahora sí que se le puede echar la culpa a estas tecnologías que nos absorben, pero antes también creo que algún griego, no sé si Platón y demás, comentaba, ahora todo el mundo está escribiendo libros, ¿no? Como si eso fuera el equivalente a nuestras tecnologías, ¿no? Igual, a veces sí que habría que abstraerse y ver un poco, es verdad, el uso que de esas tecnologías, cómo se usan y si se pueden usar bien o mal. También cuando el sistema un poco te fuerza a estudiar algo que no quieres y hacer las cosas por obligación en vez de por interés y demás, también quién se va a leer un libro después de estar 14 años encerrado leyendo cosas que no te interesan, en vez de intentar ir cada uno hacia sus propios intereses, ¿no? Yo creo que eso también favorecería un poco la alta cultura. ¿O no? Igual. Sí, a ver, o sea, sin duda alguna, ¿no? Hombre, quizá Kaczynski, él diría que, bueno, realmente lo importante, lo que él desentraña es el proceso histórico que va desarrollando la sociedad industrial, ¿no? Entonces, digamos que dentro de ese proceso va emergiendo un factor que él lo toma de un filósofo, bueno, de un antropólogo y sociólogo francés, que era Jacques Ellul, que hizo La Edad de la Técnica, es un libro del año 54, ese fue su libro de cabecera, ¿no? El libro de cabecera de Luna Bomber, el que también critica, ¿no? Jacques Ellul era un anarquista cristiano francés, un hombre muy complejo que desarrolla una obra muy vasta, pero hace una crítica a la modernidad y una crítica a la sociedad industrial a través de ese libro, La Edad de la Técnica. Y entonces, en ese libro plasma una idea que es la idea de la autonomía tecnológica, ¿no? Esa idea está en otros autores y de otras formas y va a ser retomada también más adelante. Incluso un profesor creo que era de la Universidad de Berkeley, hizo un libro exclusivo sobre la autonomía tecnológica, se publicó en el Tecnológico de Massachusetts, ¿no? ¿Y esta idea cuál es? La idea que llega un momento en el que la autonomía tiene un movimiento inercial propio y entonces realmente es la que va marcando los designios del progreso, ¿no? Entonces, esa idea de que nosotros podemos hacer el uso que queramos de la tecnología, porque la tecnología la hemos hecho nosotros, entonces nosotros le damos el uso que queremos y además es por lo tanto esencialmente neutral, porque solo responde al uso nuestro, esto acaba convirtiéndolo realmente en tópicos y en lugares comunes, ¿no? O sea, ni nosotros ni la tecnología es esencialmente neutral, porque está diseñada, inserta dentro de un marco mental que tiene una comprensión del hombre y de la sociedad y de los designios de la propia sociedad. Nosotros, el control que tenemos de la tecnología es relativo, los propios tecnólogos pues tienen un control relativo, pero se les escapan muchas cosas, tanto no solo de su uso, sino también del propio diseño e incluso a nivel epistemológico, ¿no? De los desarrollos científicos que se hacen. A veces
qué comprensión hay de determinadas cuestiones. No se sabe. Lo que pasa es que se avanza y bueno, ya se verá, ¿no? Entonces, al final es cierto que ese desarrollo tecnológico va adquiriendo, ¿no? Adquiriendo un dinamismo que escapa al control del hombre y que es el hombre el que va al remolque, porque es la tecnología, la técnica, que no es, insisto, el aparato tecnológico, sino la técnica en sí misma, o sea, dentro de ese entramado, el que va marcando los caminos de por dónde realmente necesita la técnica ir desarrollándose, y entonces exige al hombre, llévame por aquí, porque por aquí puedo ir, pero por ahí no, ¿me entiendes? Por lo tanto, esa es una idea realmente fuerte, que yo he visto desarrollada en múltiples autores, tanto literatos como artistas, como tecnólogos también, y es inquietante, ¿no? Porque efectivamente dices, bueno, entonces una sociedad que se va tecnificando y que está en el vértice de una revolución tecnológica, hoy se dice biotecnológica, bueno, en todos los sentidos, inteligencia artificial, todo eso. Entonces, ¿quién está marcando realmente los designios, ¿no? ¿Y hacia dónde va? O sea... Claro. ¿Y cree que la tecnología al final puede un poco escaparse el control de las personas, o que nosotros al final no podamos resistirnos igual a la adicción, por ejemplo, que producen unas tecnologías, o que nos lleven hacia algún lugar en concreto? Claro, la idea de la autonomía tecnológica es exactamente esa. O sea, la tecnología escapa a nuestro control y nosotros vamos siguiendo ahí los caminos que ella marca, ¿no? Entonces, yo pienso que es una idea muy razonable y pienso que es bastante acertada. O sea, que en muchos sentidos efectivamente sí funciona. El Unabomber, por ejemplo, que consideraba que todo el freno, todo, o sea, toda forma de embridar la tecnología, por ejemplo, dices, ¿no? Se desarrolla esta tecnología, pero bueno, como puede ser muy nociva, se va a regular. ¿Me entiendes? Entonces, primero vamos a conseguir desarrollar unos aspectos positivos de ella y no los negativos. Y luego, además, vamos a regularla, vamos a poner un marco regulatorio, ¿no? Ahí entre el Estado, ¿no? Sí. Para realmente conseguir tal. Y entonces se hacen leyes, ¿no? Pues, yo sé, protección de datos o con lo que tú quieras, ¿no? Al final, si uno analiza determinado tipo de, digamos, los procesos históricos y cómo va, digamos, van interrelacionándose, ¿no? El derecho con la tecnología, con ese progreso, te das cuenta de que al final normalmente los frenos que pone el hombre a veces son como meros parches, ¿no? O sea, la tecnología siempre va encontrando el camino para seguir adelante, ¿no? Y lo que en un momento dado es, pues vamos a hacer una moratoria y una ley que prohíba desarrollar esta tecnología. Esa moratoria al final dura unos años, pero se acaba haciendo laxa, y luego de repente un día empiezan a hacerse proyectos sobre eso totalmente desaforada, y nadie se acuerda de que había una ley, o esa ley se ha derogado, o ya no le importa a nadie, ¿no? Entonces, realmente es una idea seria. Pero Kaczynski tenía al mismo tiempo un libro muy interesante en su biblioteca, que era de Claudio Sánchez Albornoz, este gran historiador del medievo, ¿no? Un gran pensador europeo, ¿no? de las instituciones y del medievo. Entonces, el libro se titulaba Sobre la libertad humana, ¿no? Sobre la libertad humana en el reino asturleonés hace 1000 años. Ese era el título del libro, ¿no? Y es muy interesante porque Claudio Sánchez Albornoz, que recibió el premio Feltrinelli, creo, en el año 70, que era como se consideraba como el Nobel de los historiadores, ¿no? En ese discurso en el discurso de recepción de ese premio, ¿no? Él declara como efectivamente para él la libertad es el motor que mueve la historia, ¿no? La libertad humana es el motor que mueve la historia, la ambición de libertad, ¿no? Entonces ahí se produce un debate muy interesante con Kaczynski, porque Kaczynski consideraba que no, que la tecnología era una fuerza muy superior a la libertad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues desde aquí podemos decir, bueno, vamos a coger las dos cosas en consideración, ¿no? No vamos a desechar a Sánchez Albornoz tan rápidamente como Kaczynski haría, ¿no? Dice, que es muy interesante Sánchez Albornoz, pero aquí, nada, me lo ventilo. No, la tecnología es mucho más fuerte. Bueno, claro, depende de qué concepción del hombre y de qué concepción de historia y de qué concepción, muchas cosas de la vida tengas, ¿no? Sánchez Albornoz era un hombre católico, era un hombre cristiano, ¿no? Y es muy interesante destacar el epitafio que había que él hizo, supongo que la hizo marcar él en su lápida, ¿no? En su lápida, creo que está en la Catedral de Ávila. Hay que recordar que Sánchez Albornoz fue el último presidente de la República en el exilio. Por lo tanto, siempre ha sido muy reivindicado, ¿no? Por el socialismo, por la izquierda y tal. Pero no les gusta mucho a ese mundo,
poner de manifiesto cuál era la inscripción que había en la lápida de Sánchez Albornoz, que era, no sé, recuerdo que era una carta de San Pablo, ¿no? Y es un acápite que está en latín, ¿no? Y dice, allí donde está él, allí hay libertad. Eso se refiere a Dios, obviamente. Sí. Entonces, claro, Kaczynski no podía decir eso, ¿no? Porque para Kaczynski era un materialista ateo, ¿no? Aunque desarrolló una suerte de religión o de prácticas animistas cuando estaba solo, él lo reconocía, ¿no? Poniendo, o sea, recuperó la idea de lo sagrado, ¿no? Cuando cazaba y tal, pues a determinados fenómenos naturales y con los animales ponía determinado tipo les ponía nombres, algunos tal. Está emergiendo en mí casi lo de lo sagrado, y yo soy ateo, ¿no? Pero tenía la necesidad. Sin embargo, su visión, la que cierra el manifiesto, desde luego es una visión cerrada, materialista, muy pragmática dentro de lo suyo, y pues, su idea, realmente la tecnología y todo este mundo pues supera la libertad humana. Sánchez Albornoz, insisto, como era cristiano, como era religioso, pues puede tener una apertura a entender que por caminos inescrutables, ¿no?, la libertad puede aflorar o puede ser inextinguible. Es un debate que podrían tener entre los dos fascinante. Sí, sí. ¿Y cuál es su opinión personal? Porque yo opino que al final es eso, la tecnología nos puede absorber, pero no puede imponerse a la voluntad humana. Luego también que las regulaciones que se hagan a la IA, para mí no debería haber ningún tipo de regulación, que cada uno lo desarrollase independientemente, y porque si no al final se monopoliza eso por o el Estado o empresas seguramente muy cercanas, y no hay tampoco un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de DeepSeek, que creo que es tan barato porque ahí es una especie de que todo el mundo más o menos puede usarla, y por eso hay un crecimiento mucho mejor y es mucho más barato que otras IAs. Bueno, yo en este caso, yo me inclino, ¿no?, por entender con Kaczynski. Sí. Supongo que si no hubiera una afinidad entre mis ideas sobre la tecnología claro, y él, pues no habría hecho un libro dialogando con este hombre, ¿no? Entonces, yo creo realmente que los designios de la tecnología y de la técnica en el marco de la sociedad industrial no nos llevan, pero bueno, que responde al marco de la propia modernidad, o sea, no nos llevan por buen camino, ¿no? Entonces, para mí es casi como me das a escoger entre la espada y la pared, ¿no? Lo regula el mercado, lo regula el Estado. Yo me parece igual de horrible, ¿no? Porque efectivamente yo creo que el Estado y el mercado al final han llegado a un entente magnífico, y eso sucedió durante el siglo XX, ¿no? En el Estado fascista no llega a ser más que el Estado corporativo. La definición de Mussolini del Estado corporativo es realmente la propiedad privada y la regulación en manos del Estado. Propiedad privada, libre empresa, libre, pero regulado por el Estado. Y se crea ese aparato corporativo. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y lo que se está fortaleciendo, ¿no? El Estado corporativo. Sí. O sea, las multinacionales en sinergia con los Estados. A veces dice, no, es que las grandes multinacionales pues a veces incluso escapan al control del Estado. El Estado cada vez tiene. Puede haber una lucha entre estos dos elementos de poder para ver realmente quién lleva las riendas adelante, y a veces gana uno y a veces gana otro. Pero sin duda el Estado tiene todavía mucha fuerza, porque hay sectores donde determinado tipo de inversiones pues necesitan una continuidad, etcétera, etcétera, al final. Por lo tanto, al final, realmente, a mí qué más me da, que lo lleve uno, que lo lleve otro. Yo creo que la regulación va a suceder, pero lo va a suceder en esa sinergia. Y yo es la lectura de lo que voy viendo a mi alrededor, me lleva a pensar eso, que ese debate se ha solucionado creando un acuerdo entre estos dos poderes, ¿no?, que son el mercado y el Estado. Y luego estamos, pues como siempre, pues los demás ahí abajo, ¿no? Diciendo, bueno, pues muy bien, ¿sabes? Que gane el mejor, tío, ¿sabes? Sí, y también se ha planteado ir a una cabaña al bosque, igual que Kaczynski. Me habría encantado a mí ir a una cabaña, me iría rápidamente, más lejos incluso. Hay que decir que Kaczynski no estuvo tan aislado, porque vivía a 4 kilómetros de un municipio, de un pueblecito de Lincoln, que era un pueblo pequeño y tal, ¿no? Y le hubiera gustado irse más lejos todavía. Sí, no, yo me habría ido. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí entran las circunstancias de cada uno, ¿no? Yo me puedo ir, pero me parece que mi mujer y mi hija no van a querer, ¿no? Y aparte que no soy yo tan diestro como él para la caza. Hay tantas cosas que hacer. Hay que reconocer que cuando uno piensa en realmente vivir de forma más autárquica, más aislada, hay que saber hacer muchas cosas, ¿eh?
hay que saber renunciar a muchas cosas, pero eso me preocupa menos. Lo que me preocuparía es, oye, aquí hay que comer, hay que tal, hay que guarecerse del frío, hay que tal. Bueno, no, es una vida dura, ¿eh? Es una vida dura. O sea que al final, y yo soy pues un ser blando y urbano, ¿me entiendes? O sea, realmente, quizá en ese sentido, mi visión de ese mundo sí puede ser más romántica, ¿no? Porque no he vivido las inclemencias y las durezas de esa vida natural. Que el propio Kaczynski decía, es una vida muy dura y tal, y a un momento que decía, yo no considero que seas particularmente sana, ¿sabes? Y ni nada. Y además, él mismo a veces, echaba basuras en partes de los bosques y tal, y tal. Dice, yo no tengo problema con eso, si son partes del bosque que yo no uso, o en la que van mucho los turistas, pues que fastidia, ¿sabes? ¿Sabes? Decía. Y sí, y hago caza furtiva, pues sí, tengo que hacer caza furtiva para conseguir caza furtiva, me da absolutamente lo mismo, ¿me entiendes? En fin. Pero no, yo soy un tipo urbano, a veces a mi pesar, pero bueno, al final, digamos que es en este mundo en el que me muevo y en el que busco, en el que encuentro y busco también la belleza y la libertad y tal, en fin, a veces desde un cierto exilio interior, eso también se produce a veces, ¿no? Hay momentos en los que, bueno, pero creo que efectivamente, volvemos a estudiar sobre la libertad, ¿no? Yo creo que el hombre puede sentirse, bueno, es que, como decía aquí un axiólogo, es que la libertad no es un valor, la libertad es un hecho, ¿no? Te lo crees o no te lo crees, ¿no? Pero es un hecho. Entonces, sí, un hombre puede ser libre. Yo me acuerdo una película maravillosa que vi hace poco. Hace tiempo ya la vi, pero una vida oculta, creo que algo así. Era de un campesino suizo, cuando llegan los nazis y tal, pues tiene que jurar, pues que se somete al hospital, y bueno, le meten en la cárcel. Parece que es un caso real, un tipo que era creyente, era cristiano, no sé si era católico o protestante. Y al final, pues bueno, pues como no había, digamos, mostrado su sumisión al régimen nazi, pues bueno, se ha encarcelado, y lo único que tenía que hacer en un momento dado, llega su mujer y con un abogado y le dicen, pero si lo único que tienes que hacer es firmar este documento. Es decir, que aceptas la legitimidad de este régimen y sales por esa puerta. Y en la cárcel además le maltrataban y tal. Y entonces dice, oye, ¿firmas? Y eres libre. Entonces el fulano mira al otro como si fuera tonto, le dice, yo soy libre. Claro, y le matan, evidentemente, ¿no? Pero claro, qué lección, ¿no? Tan grande. O sea, no, es que puedes irte por ahí y que puedes comprar cosas y estar con tu familia y tener una vida así. No, tío, yo ya soy libre. Precisamente en mi acto de rebeldía te estoy mostrando que soy libre. Entonces, bueno, esta rebeldía la podemos tener con la tecnología, con el sistema industrial hoy en día, podemos. Bueno, ahí esa es otra cuestión, ¿no? Es duro, porque ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto podemos salirnos del carril, no? Supongo que sí podemos, pero claro, hay que estar dispuesto a asumir las consecuencias, ¿no? Este señor que hemos dicho de esta película, pues es un hecho real, pues asumió que lo iban a matar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede desconectar de la sociedad, ¿no? Y decir, me voy a una cabaña o en la ciudad, puedes vivir en la ciudad sin tener tu móvil, sin pasar. Es un tema. Sí, bueno, al final uno es libre en su cabeza, ¿no? Porque ahí no pueden encerrarle. Bueno, ojo, cuidado, ¿eh? Con ese móvil, precisamente, han entrado en nuestra cabeza como nunca antes, ¿eh? La tecnología ha entrado en nuestra cabeza enormemente. Ese es un tema también curioso, ¿no? O sea, pero bueno, evidentemente, ahí ya hace la cuestión, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay un elemento de libertad inexpugnable en el ser humano, constitutivo de él, ¿no? Que él puede atender eso o entregarse a la esclavitud? Yo me inclino a pensar, y yo creo que sí, que el hombre realmente siempre tiene un último reducto de libertad dentro de sí mismo, ¿no? Puedo estar equivocado, pero yo creo en eso. Sí, yo creo que sí. Sería muy pesimista pensar que estas tecnologías nos pueden controlar, o yo que sé, o por ejemplo TikTok o los videojuegos nos pueden absorber de tal manera que puede ser, y durante mucho tiempo puede ser que estés ahí, pero mínimo un momento que te haga algo clic y digas, oye, ¿qué hago con mi vida? Claro. Sí, o sea, efectivamente. A ver, estos instrumentos, que evidentemente no están ahí para hacernos libres, ni han sido diseñados para hacernos libres, ni son manejados de forma que aumenten nuestra libertad, aunque nos dan, como diría aquel, grados de libertad, ¿no? Grados de elección, ¿no? Pero en sí mismos no, creo que son instrumentos enormemente nocivos. Pero bueno, indudablemente al final, pues es lo que decimos, oye, a veces la libertad humana aflora donde menos uno se la espera, y en el agujero más oscuro de repente uno ha encontrado, ¿no? El camino para entender, ¿no? Para hacerse consciente de lo que le está pasando, de cómo recuperar un poco su soberanía, ¿no? Y eso, en fin, es una creencia, ¿no? Como diría Ortega, ideas y creencias. Bueno, sí.
todos son eso, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, yo creo que al final también lo que sucede es que hemos dado muy rápido el paso, ¿no? De estar ahí prácticamente con un móvil de tapa o incluso sin nada, o uno de casa de estos grandes, a tener todos en la mano un móvil 24/7, que si estás sin el móvil para ir al baño ya te vuelves loco casi. Pero es un poco lo que decía Escotado, que igual necesitamos 1 o 2 generaciones para adaptarnos, ¿no? Porque ha sido como muy rápido este cambio. Claro, ¿sabes qué pasa? Es que no sé en qué estaría pensando Escotado, pero la cuestión no es que a esto no nos vamos a adaptar, es que esto continúa evolucionando o desarrollándose y entonces cuando nosotros nos queramos adaptar a eso, eso ya ha cambiado, ¿no? De hecho, el gran proyecto, ¿no? Lo que pasa es que es una aberración y además es una estupidez, yo considero que es una estupidez, pero que efectivamente es la integración entre el hombre y la máquina, ¿no? O sea, esa revolución biotecnológica, ¿no? que llaman, ¿no? Entonces, claro, o sea, no ha terminado aquí. El móvil, nosotros vemos el móvil y es como lo más avanzado que tenemos, ¿no? Y tal, y va cambiando de modelo, pero yo qué sé, lo que están planeando para dentro de 50 años, ¿me entiendes? Porque obviamente lo están desarrollando, ¿no? Tecnologías que se vayan acoplando mejor, que se vayan integrando mejor en nuestra propia biología, ¿no? Aunque, insisto, ese ideal realmente, eso que ya empieza a ser tocar el cuerpo humano físicamente, biológicamente a nivel, eso ya es más serio, ¿no? Porque lo único que puedes hacer es daño al organismo. Ahora nos pueden hacer daño mental, ¿no? Pero bueno, eso obviamente, cada vez hay más trastornos mentales, eso es así. Pero ya lo otro es un daño biológico, ¿no? Entonces, quiero decir que adaptarnos a qué, si esto está constantemente en movimiento, en cuanto tú te adaptas, eso ha cambiado, ¿no? O sea, pero en cualquier caso, de nuevo, es interesante esa visión que planteas a través de Escotado, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Si nos tenemos que adaptar, entonces, ¿quién dirige este barco? Nosotros somos los que nos adaptamos. Entonces, eso ¿quién lo mueve? Eso, ¿cómo se...? No, claro, es la autonomía de la técnica. Es un proceso que va desarrollándose, ni el propio ingeniero es el que lo maneja. Es como un entramado que va pidiendo por dónde, es como el río que te pide cuando se... ¿no? O sea, dice, ¿por dónde está el cauce? ¿Me entiendes? El agua va por donde va el cauce. Y si no, tiene que ir creando su surco, ¿me entiendes? Entonces, y nosotros, lo más que podemos hacer, como dice Escotado, si es que podemos, es adaptarnos. Adáptate o muere, ¿no? Ostras, pues tío, ahí está también puesto, ¿eh? Quizá hay que rebelarse contra esa idea, ¿no? De la adaptación, ¿no? Bueno, ahí tenemos elementos para pensar, ¿no? O sea, es que el hombre es un ser puramente adaptativo. Sí que hay muchas corrientes de psicología social y tal que nos potencian mucho ¿no? La adaptación, ¿no? De hecho, cuando uno va a una consulta psicológica, ¿no? Pues va para que lo adapten, ¿no? Está desadaptado y tal. No es que sufre, bueno, hay que dejar que sufrir, pero ¿sufrir para qué? ¿Pero qué le hace sufrir? Ya, pero no vamos a cambiar el mundo, no. Vamos a adaptarte, lo que tenemos que hacer es adaptarte, normalizarte, ¿no? Entonces, ahí está un tema también, ¿no? Hasta qué punto el hombre es un ser adaptativo o es un ser también que, en ese sentido, esa capacidad de rebeldía y una capacidad de afirmación, ¿me entiendes? Sí. En fin. Sí, bueno, al final es eso, la tecnología tiene doble filo. Tienes ahí una biblioteca más grande que nunca en la historia, puedes acceder a prácticamente cualquier libro gratis o a un precio muy asequible en Unión Editorial, por ejemplo. Bien. Pero claro, al final sí, la otra cosa es que esté ahí, pues te haga viciar, ¿no? A ver, tenemos, o sea, es que tenemos una biblioteca enorme. Mira, ese hombre, Kaczynski, en esta biblioteca que tenía ahí, esta es una de los estantes, ¿no? Él tenía 260 libros en esa cabaña. Con 260 libros él se procuró tenía una inteligencia enorme, pero bueno, se procuró una formación inmensa, donde cabía realmente materiales de historia, de sociología, de literatura, de antropología. 260 libros, algunos más que conseguía por ahí y tal, ¿no? Creo que Kant está en la vida que hicieron de Kinsey Wasienski, la vida íntima de Kant. Contaban que a fecha de su fallecimiento, Kant tenía en su biblioteca unos 500 volúmenes. Ostras, estamos hablando de Kant. Es decir, ¿cuánto hace falta tener la biblioteca realmente de Alejandría disponible en mi móvil? La voy a leer realmente. ¿No? ¿Por qué no me acabo antes lo que tengo en el plato? Es decir, teniendo unos cuantos libros en casa buenos, ¿no? Es decir,
es cierto, oye, ¿quién renunciaría a tener acceso? Entonces, de hecho, es más, ahí está otra de las paradojas. Sin Internet yo no podría haber hecho ese libro, porque toda la documentación que yo he accedido de archivo y tal, no sé qué, ha sido gracias a Internet. Yo no podría haber encontrado eso en ninguna biblioteca, entre otras cosas, porque no había ningún libro sobre eso. Y obviamente yo no tenía acceso desde aquí al archivo de Michigan o al archivo del FBI o tal. Entonces ha sido gracias a Internet que yo he descubierto todo eso. ¿Vale? Eso está ahí. Y sin embargo, ese libro, y yo mismo, digamos que me dedico a hacer una crítica feroz y radical a todo eso. Bueno, pues es mi contradicción. Me gustaría resolverla, no creo que pueda hacer, que llegue a conseguirlo, pero bueno. Pero no me voy a rendir. Sí, bueno, también eso es un poco lo que había en 1984 de George Orwell, que él decía que al final la información sería controlada y sería prohibida y demás, o lo que decía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, que habría tanta información que la gente ya no querría buscar nada. Claro, claro. Esas son las dos grandes distopías del siglo XX, ¿verdad? Una de los años 30, creo, El Mundo Feliz, y luego de los años 40, ¿sí? O principios de los 50 es la de Orwell, ¿no? Que son complementarias, son visiones complementarias de lo que vivimos. O sea, Huxley plantea una esclavitud ya universal a la que el hombre se ha entregado felizmente, sí. Porque el hombre se entrega felizmente y para eso pues, se somete a todo tipo de regímenes psicobiológicos, ¿no? Incluso toma droga, lo que sea, pues, y entonces el hombre es feliz. Bueno, eso lo podemos ver hoy aquí en nuestra sociedad, ¿no? Todos nos entregamos alegremente, podemos ir encaminando al desastre, pero estamos entretenidos, o consumimos, trabajamos, mientras uno tenga sus vacaciones y tal, y le den un poco la pildorita, ¿no? De tal, pues entonces está feliz. O sea, en un mundo feliz siempre hemos vivido, y especialmente hoy. Y el mundo del Gran Hermano, donde realmente el Estado y ¿no? ese panóptico, ¿no? que todo lo controla y tal, bueno, también lo tenemos hoy, sin duda alguna. Obviamente no vivimos, por lo menos ahora, nuestro mundo, digamos, tan oscuro, tan terrible como el que plantea Orwell, que hacía quizá una crítica a un mundo ya más destruido y más férreamente controlado por el Estado, quizá más haciendo la crítica al estalinismo, tal, aunque él era socialista, por otra parte, ¿no? Entonces, pero esos dos elementos, ¿no? El control y luego al mismo tiempo el darle a la gente un poco pan y circo, esos son, a nosotros nos gobiernan así. El hombre siempre ha sido gobernado a través de mitologías y de cuentos chinos, chinos y alemanes y españoles y de todos, ¿no? A través de esos dos elementos, el palo y la zanahoria, ¿no? Y entonces hoy en día yo creo que la técnica, la sociedad industrial, la sociedad postindustrial, la sociedad técnica o tecnológica, como se la quiera llamar, utiliza también esas mismas herramientas o ese mismo, esas mismas técnicas, ¿no? Las utiliza para gobernarnos, obviamente. Otra que a veces con más, con menos dureza, ¿no? Cuando hace falta ser duro, ¿no? En eso que llamaron la pandemia, que nos tenían que tener en casa, si salías te multaban, te ponían detener, te ponían tal. Eso ahí parecía un poco más oscuro, parecía un poco más 1984, pero la gente pedía que hubiese rastreadores para los teléfonos móviles, la gente lo pedía, y que hubiera más policía. Y es verdad, hay que meter al ejército para haber más rastreadores. La gente lo pedía, porque tenía mucho miedo y entonces así se sentía segura. Y si veías a alguien que no llevaba la mascarilla, te sentías amenazado, inseguro, y entonces querías que hubiera un férreo control del Estado para que le diera una lección a esa persona. Y si se la llevaba de ahí, perfecto, ¿no? Bueno, entonces no es tan difícil que un mundo feliz de repente se convierta en 1984, porque, insisto, son las dos caras de la misma moneda, ¿entiendes? Y siempre están ahí presentes, siempre están. A veces asoman más, a veces menos, ¿no? Es como el clima, ¿no? Que va cambiando, pero hay tormentas, hay sequías y tal. Entonces, sí. ¿Y en qué punto crees que estamos ahora con el paradigma político, por ejemplo, yendo más hacia la derecha o a veces más hacia la izquierda, que es como un péndulo? ¿Cómo crees que...? Bueno, yo pienso que, parece quizá un tópico, ¿no? Pero eso que de las derechas y las izquierdas, que en fin. A mí me interesan las corrientes profundas que avanzan en la sociedad y no me fijo tanto quizá en aquellos elementos, antes quizá lo hacía más, pero ahora no me fijo tanto en los elementos en los que la izquierda y la derecha discrepan, sino aquellos en los que están
de acuerdo, ¿no? Aquellos elementos en los que están de acuerdo. Entonces, ahí está la madre del cordero, ¿me entiendes? Entonces hay muchas cuestiones, ¿no?, en las que, bueno, pues todos se juntan en un parlamento, ¿no?, en este país y en otros, y se ponen de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Entonces es en esos acuerdos donde la gente ve el centro, la sensatez, la posibilidad de progreso, donde yo veo, ¿entiendes?, la cadena que se está forjando ahí, ¿me entiendes? En ese sentido me recuerdo que una entrevista que le hicieron a Ronald Reagan antes de ser presidente, porque fue año 73, 75, ¿no? Y entonces me acuerdo que le decía, bueno, porque usted el entrevistador, está grabada esa entrevista por ahí, ¿eh? Gracias a internet, debo confesarlo. Entonces, sí, porque ese año yo tenía 1 año de edad, si es que había nacido y tal. Y entonces le decía, bueno, porque usted tal, es liberal y tal. Y dice, no, yo no soy liberal. Yo a lo mejor... Y dice, bueno, libertario. Sí, ahora se lleva más lo de ser libertario y tal. Sí, bueno, más libertario. Dice, porque al final dice, ¿qué es eso de ser liberal? ¿Qué es liberal? Y entonces decía eso de liberal. Dice, pues, ¿en qué creen los liberales? Dice, pues bueno, o sea, que haya libre empresa, propiedad privada y regulación del Estado. Y volvemos a lo que te decía antes. Eso es el fascismo. Dice, el día que el liberalismo, decía, el día que el fascismo triunfe en América, lo hará de la mano del liberalismo. Ostras, Ronald Reagan. Supongo que luego cambió de opinión cuando se hizo presidente y tenía que ya él dirigir todo aquello. Dijo, bueno, esto sí, son cosas que se decían antes, ¿no? Y tal. Pero es potente, ¿no? O sea, porque yo creo que dio en el clavo. Sí, Jay Nog menciona en su libro Nuestro enemigo el Estado que Roosevelt dio una especie de golpe de Estado, pero a diferencia que Hitler y Mussolini lo hizo de otra forma, ¿no? A través del New Deal, a través de otro tipo de políticas, ¿no? Un golpe de Estado de países más modernos, ¿no?, más civilizados. Claro, o sea, y por eso al final el tema profundo está también en o sea, hecho derecha e izquierda, pues bueno, pues da igual, si están todas dentro de una corriente, que es la corriente de la modernidad, heredera de la Ilustración, también del liberalismo, ¿no?, donde el eje troncal que comparten todos es la idea del progreso y la idea de la libertad asociada al progreso y al desarrollo económico y desarrollo tecnológico. Y entonces todo eso, ¿está de acuerdo? Sí, que dice, pero bueno, ¿usted cómo se va a oponer a eso? Y tal. Y digo, bueno, yo es que he hecho un libro sobre el fulano ese y tal, y entonces tengo una... Ya, pero eso es tal. No, sí, entiendo que es problemático. Para mí también lo es, ¿me entiendes? Porque yo vivo aquí con ustedes y tal. Pero quiero decir que esas son las corrientes profundas y ahí es donde está toda la madre del cordero que a mí más me interesa, ¿me entiendes? Entonces, derecha, izquierda, y bueno, derecha, izquierda del mismo palo, ¿me entiendes? Lo mueves así, lo mueves así, pero al final es la misma historia. Claro. Ahora bien, dice, bueno, pero es que usted prefiere vivir en, yo qué sé, en la Rusia soviética y tal, que pues en Estados Unidos en los años 60 o 50. Digo, pues no. Tal. A Kaczynski me acuerdo mismo, le preguntaban en la cárcel, digo, bueno, ¿usted qué pasa? ¿Prefiere vivir en una dictadura y tal? Porque dice, no, es que las democracias en realidad son formas, digamos, diferentes de manipular a la gente. Quizá haciendo más énfasis en el mundo feliz que las dictaduras hacen más énfasis en el 1984, ¿no? Unos tiran más de Orwell y otros tiran más de Huxley, ¿no? Y parece que es mejor que tiren de Huxley porque al menos no te enteras, ¿no? Y tal. Y sí, tienes mascotas de libertad, parece ser, y tal. Bueno, bien. Decía el cachondo de Kaczynski, decía, no, por ejemplo, yo preferiría vivir, pues, si tuviera que vivir en España, preferiría hacerlo en la España esa de los años 80 que en la España franquista. Pues, ¿por qué? Porque habría tenido pues con más libertades individuales, ¿no?, para desarrollar tal. Sí. Y dice, y además, pues creo que es mejor una democracia que una dictadura. ¿Por qué? Porque en principio las democracias, pues digamos que favorecen más hay más tolerancia para que se difundan las ideas en libertad. Entonces, como a mí me parece muy interesante difundir las ideas antitecnológicas y la revolución antiindustrial, pues yo creo que es más fácil hacerlo en una democracia, por lo tanto. O sea, en fin. ¿Qué te voy a decir? Claro, al final esto de derechas e izquierdas es un poco una dicotomía, ¿no? Para estar todos peleando, yo creo, entre nosotros, en vez de pelear un poco los de abajo, los que están dominados contra los de arriba, que son los que dominan. Y para mí todos son extrema izquierda, prácticamente. Claro. Bueno, y los que dominan a veces también
Yo personalmente siento lástima por algunas de estas personas que piensan que dominan, porque no sé realmente si son más libres, están realmente sus vidas están mucho más constreñidas y más vigiladas. O sea, no tengo en ese sentido, ninguna ambición de poder, ¿no? Me parece que el poder sea especialmente positivo. Bueno, que lo quiera conseguir y tal. Tampoco yo tendría posibilidades ni capacidad seguramente para dominar, ¿no? Pero quiero decir, no me parece el poder algo especialmente deseable. Pero sí, ciertamente, el teatro, ¿no? El teatro político, podemos así decirlo, aunque ahora está muy de moda criticar a los políticos y tal. Y dice, bueno, y si no tenemos políticos, ¿qué tendremos? Tendremos tecnócratas, tío, Sí. o tendremos tarugos, no sé, qué es peor y tal. Pero sí, ciertamente muchas veces parece un enjuague casi de niños pequeños, ¿no? O sea, entre unos y otros. Por eso digo, no me gusta centrarme a veces no en aquello en lo que discrepan, sino en aquello en lo que coinciden. Y cuando coinciden, pues los que se llaman extrema izquierda, extrema derecha, liberales, socialistas, socialdemócratas y tal, y todos están de acuerdo en votar que si algo, digo, hostia, esto tiene que ser chungo. ¿Sabes? Sí, no, al final es eso, todos asumen la agenda, luego van de que son enemigos y demás, y les ves en el Parlamento ahí tan amigos, ¿no? Hombre, fíjate, por ejemplo, ellos se sostienen, ¿no? El político se sostiene a través de pues, un proceso electoral, ¿no? Electoral y sufragio, tal, donde todos votamos y tal. Los que queremos votamos, los que no quieren no votan. Personalmente yo no voto. Pero, por ejemplo, sí que estamos obligados, algún país creo que hay que obliga a votar, me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, pues es como, o sea, no me obligue a ir a esta procesión, ¿sabes? No quiero ir a esta, no soy de esta parroquia, no quiero ir a tal, pero bueno, en fin, aquí, oye, tenemos, por lo menos no te moleste, ¿no? Usted no, si no quiere votar, no tiene que votar. Bueno, fantástico, ya está, voten ustedes. Pero, por ejemplo, si te obligan, si te llaman ¿no? Si te llaman a las urnas para participar y para estar en la mesa electoral, ahí sí que tienes el deber de asistir, ¿no? Y oye, ¿cómo es posible, macho? Y si no quiero, es que no quiero participar de esto. Ah, no, usted tiene que venir, si no, si no le multan. Ah, y si no pago la multa, le meten en la cárcel. ¿Qué me dice? Y todos los políticos están de acuerdo que eso tiene que ser así. Entonces, oye, pero si yo no voto, estoy diciendo, oiga, esto no es una fiesta, ¿no? Esto no es la fiesta de la democracia. ¿Y por qué no se dan de patadas ustedes para ser los primeros en la mesa electoral? Porque para hacer horas extras. Ah, que les pagan, ¿no? Pero tendrían que hacerlo gratis, ¿no? Porque esto es, oye, es la fiesta de la democracia, ¿no? ¿Dónde está? Pongan una lista en su barrio y vayan poniendo nombres los voluntarios. No habría que llamar a nadie. Si tendría que estar lleno de demócratas deseando participar de aquello, ¿no? Ah, no. Pues lo vamos a hacer así y el que no quiera, palo. Y si no, a la cárcel. Bueno, alguno dirá, bueno, ya, pero es que tiene que ser así. No lo sé si tiene que ser así o no. Solo digo que, bueno, pues lo es. Hay momentos donde el Estado te muestra los dientes, ¿no? En cosas tan elementales como esa. Bueno, la administración te muestra los dientes cada vez que te envía una notificación a tu casa de cualquier cosa. Siempre te advierte de, por la ley tal, etcétera, etcétera, lo que va a pasar si usted no hace esto. Se presenta donde se tenga que presentar, paga lo que tenga que pagar, etcétera. O sea, la administración se relaciona siempre con el ciudadano, mostrando todo su peso y toda su fuerza. Y te dice muy amablemente que si tú no pasas por ahí, pues lo que te vas a encontrar. Ya está. Bueno, es así como funcionan las cosas, no pasa nada. Yo, obviamente, cuando la administración se dirige a mí en esos términos, siempre obedezco. No me queda otra. Claro, además se invierte la carga de la prueba, como con Hacienda, por ejemplo. Luego también estamos acostumbrados a obedecer, ¿no? O sea, ya llevamos mucho tiempo así, ¿no? Por ejemplo, algunas tribus anárquicas, cuando llegan los españoles, ellos no obedecían y al final tenían pues, que acabar con ellos porque no estaban acostumbrados a obedecer a nadie. Entonces nosotros ya somos como un poco como ovejas, ¿no? Que ya han pastoreado y entonces no... Bueno, vale, voy a ir a la mesa electoral, no me quiero meter en muchos líos, son unas horitas, me dan 50 euros, bueno, a ver, dentro que cabe. Claro, no, uno se puede plantar, uno tiene que escoger sus luchas al final en la vida, ¿no? Claro. O sea, entonces al final digo, bueno, yo voy a meterme yo en un lío así y a mi familia y tal, por hacer esto, por tal. Bueno, podría hacerlo. Entonces, bueno, demuestro que a lo mejor para mí pues eso no es tan importante, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero sí, a lo mejor a cada uno en su vida le puede llegar el momento donde tenga realmente que plantarse y decir, bueno, yo por esto quiero pasar, ¿voy a pasar o me voy a plantar? Y tiene que ver las consecuencias, ¿no? Y como dices tú, sí, pues normalmente nosotros somos seres ya bastante adocenados y estamos muy acostumbrados a obedecer. Es un producto de la civilización, o sea, la civilización nos va
nos va, digamos, nos va puliendo, Freud lo llamaba el malestar de la cultura, ¿no? Pero bueno, es el efecto que tiene la civilización y la educación, ¿no? Que es ir puliendo al hombre y estilizándolo, y en muchos sentidos, efectivamente, pues se va creando eso, se va a crear un hombre, pues creando, pues bueno, en la Edad Media, el ideal del caballero, ¿no? El ideal caballeresco, el ideal cortesano, ¿no? Pues es ir puliendo al guerrero, ¿no? Que es rudo, ¿no? Que come con las manos, que quiere una mujer, la coge del pelo y se la lleva tal, entonces no va puliendo todo y crea el amor cortés y tal. Entonces, pues la civilización va teniendo este efecto sobre el hombre, ¿no? Y efectivamente este dato este hecho que comentabas, ¿no? Pues donde pues estos conquistadores, estos españoles que llegan, ¿no? Y se encuentran tribus, ¿no? Pues ellos pues pueden ser todos muy rudos y muy bestias, pero bueno, son hombres que han sufrido un proceso, ¿eh? Digo, han sufrido, pero bueno, sí, han experimentado un proceso de refinamiento cultural a través de siglos, también de cristianismo, etcétera, y se encuentran con seres como pues mucho más anárquicos, ¿no? Entonces, quizás es importante, ¿no? Decía un pensador mexicano, Leonardo da Jandra, ¿no? Que Estados Unidos, dice, en comparación con México, está muerto en alma, precisamente porque es una gente muy, ¿me entiendes? Muy metida en el proceso civilizatorio, tecnológico y tal. Dice, en cambio en México aún tenemos un remanente de barbarie. El remanente de barbarie, que decía que es donde se encuentran las fuerzas y los ímpetus, ¿me entiendes? Esto ya Platón también lo comentaba, ¿no? Cuando hacía el cotejo entre las potencias del alma, ¿no? Y decía, pues, la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad entendiéndola como el timós, el coraje, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues los atenienses tienen más inteligencia y más sensibilidad que los pueblos bárbaros. Pero los pueblos bárbaros tienen más timós, tienen más voluntad, tienen más energía, tienen más vitalidad mamífera, si quieres, ¿me entiendes? Y es cierto que por eso es importante remarcar esa obsesión de Kaczynski con la naturaleza salvaje, ¿no? Y con el hombre bárbaro, que puede ser grosero, rudo, que puede ser, ¿me entiendes?, más animal. Pero hay un remanente de barbarie, el bárbaro, que es más indómito. Y esto también, esto está muy estudiado, y a mí no me acuerdo ahora qué historiador o qué antropólogo ha recuperado la historia de los pueblos bárbaros en contraste con el pueblo romano, ¿no? Con Roma, ¿no? Y entonces decía, hombre, Roma como civilización es enormemente superior a todos los pueblos bárbaros juntos. ¿Qué duda cabe, ¿no? Roma es esplendorosa, ¿no? En todas sus hazañas y en toda su obra. Dice, pero el romano medio, cualquier romano medio, comparado, incluso no un líder especial, pero bueno, cualquier romano medio comparado con el bárbaro medio, es infinitamente inferior. Es un ser completamente domesticado, es un ser romo, no tiene aristas, no tiene nada. En cambio, coges un bárbaro cualquiera y entonces no ha sido aplastado por un sistema, digamos, tan duro como tan fuerte, ¿no? Una educación tan fuerte como el romano, como, digamos, no ha sido civilizado, ¿me entiendes? Y no ha sido domesticado para ser realmente. Entonces tiene su ética guerrera. Cualquier pueblo bárbaro, cualquiera tiene su ética guerrera y es rey de sí mismo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, son elementos interesantes para tener en cuenta, ¿no? Hasta qué punto un proceso de refinamiento, ya no cultural, sino con esta tecnología, ¿no? Pues realmente va deshumanizando al hombre o le va alejando tanto de sus fuentes, de su ontanar de poder, que es biológico también, y le va dejando realmente a veces pues totalmente, bueno, pues eso, indefenso y bueno, sin incluso además, fíjate cómo ese proceso de civilización ya globalizado, tecnologizado, va igualando al hombre en todas las puntas, digamos, del orbe, ¿no? O sea, cada vez somos más iguales, nos va igualando más, ¿no? Consumimos lo mismo, vemos lo mismo, pensamos lo mismo, hablamos todos un poco en Spanglish o en lo que se me entiendes, es decir, al final realmente se van puliendo y ¿dónde ves elementos, digamos, de casticismo? Cuando observas pues en cualquier país, ¿no? Te vas un poco de las rutas, por así decirlo, turísticas o trilladas, y ves algunos elementos, ¿no?, de casticismo, bien sea, pues yo qué sé, donde sea, ahí en Montana o aquí en Madrid, en cualquier sitio tal, y dices, ostras, este tío tiene un rostro, tiene unas formas, un lenguaje, parece un poco, ¿no?,
está menos moldeado por esta modernidad, ¿no? Parece como que conserva una fuerza y hay un carácter, ¿no? Que no ha pasado todavía por la franquicia, ¿me entiendes? Y eso, es interesante eso, me atrae eso, ¿sabes? Sí. A Y mí. bueno, siguiendo con lo de Kaczynski, al final lo que es muy curioso es cómo le pillan, ¿no? Porque es bastante... Pero lo dices por lo de su hermano y Sí. tal, ¿no? Sí, bueno, eso es una historia curiosa, sí. O sea, le pillan por bocazas. Porque si él no llega a hacer el manifiesto, si él no llega a escribir cartas a los medios y tal, pues nunca habrían podido pillarle. Porque fue ese el motivo, ¿no? O sea, después de 17 años nadie sabía quién ponía esas bombas. Nadie sabía. Pero él, yo creo que él tenía la necesidad de comunicar al mundo. Era un hombre, era un genio. Entonces un genio al final quiere ser reconocido y tal, ¿no? Pasar desapercibido y morir en una cabaña y tal. Entonces él quiere darse a conocer, pero bueno, darse a conocer de forma anónima, pero quiere tener impacto, ¿no? ¿Eh? Y entonces, pues cuando publica ese manifiesto, el manifiesto no lo quieren publicar al principio. O sea, él lo envía al New York Times y el Washington Post, que se pone en contacto con el FBI. El FBI tiene ya algunas cartas que ha escrito a la prensa y tal, y entonces empieza a cundir, o sea, empiezan a desarrollar lo que es la forense lingüística, o sea, el departamento de lingüística empieza a ponerse a trabajar y dice, no, es que si publicamos este manifiesto, perdón, realmente es un documento muy largo y si lo publicamos a gran escala, alguien va a encontrar algo. Esta expresión es de mi cuñado. Esto mi profesor de ciencias decía tal, ¿entiendes? O sea, ¿por qué? Porque no tenemos más pistas, porque ni las bombas ni nada deja ningún tipo de huella forense solvente. Entonces se tienen que agarrar a lo que nunca habían hecho, que es a la prueba lingüística, ¿no? Pero bueno, finalmente convence el FBI al Departamento de Justicia de que lo hicieran y bueno, sí, se publica. Y entonces, pues en este ínterin, bueno, empiezan a recibir muchas llamadas, por supuesto, ¿no? Muchos que no querían publicarlo están muy cabreados. Dicen, ves, está llamando a otro tipo de locos diciendo que es mi vecino, no sé qué tal. Y estaban perdidos totalmente. Pero todas estas, pues efectivamente, el hombre tiene un hermano pequeño, David Kaczynski, que está casado. Y entonces su mujer, que es profesora de filosofía en la Universidad de Nueva York y tal, pues no conoce a Luna Bomber, la mujer del hermano, o sea, no conoce a su cuñado, pero lo conoce por las cartas, por las conversaciones con la madre y con tal, sabe un poco, sabe. Es un tío que está bien jodido, vamos, sí, este tío tal, pero no lo conoce. Pero entonces ella en un viaje lee el manifiesto en la prensa, que lo ha publicado la prensa, lo lee y le recuerda como el Luna Bomber se escribe mucho con su hermano, escribe muchas cartas y ella puede ver las cartas que enviar. Y dice, ostras, ¿a qué va a ser este tío? ¿A qué va a ser mi cuñado? Y efectivamente, pues cuando se le dice a su hermano, dice, hermano, ¿qué me estás contando? Va a ser mi hermano Luna Bomber, que además no sabía muy bien quién era Luna Bomber, ¿qué dices? Y tal. Pero bueno, se pone a leerlo también él, y cuando ya empieza a leer el manifiesto, el tío dice, ostras. Y entonces empieza a reunir todas las cartas. Y empiezan a cotejar, ¿sabes? Cuando los atentados, con las fechas de las cartas, los sitios, tal, los temas, frases, empiezan a buscar frases que haya, tal. Y entonces a partir de ahí ya deciden que lo ponen en manos de un abogado. Primero buscan un agente del FBI, que son exagentes del FBI a través de una amiga que hacen análisis de las cartas y del manifiesto. Y entonces les recomiendan que contacten con el FBI. Y él lo hizo. Y contactaron finalmente con el FBI. El FBI tardó mucho en tomarse en serio eso. ¿Por qué? Porque las cartas estaban a mano. Y el FBI realmente estaba analizando todo, sobre todo dando prioridad a todo aquel escrito que llegara, que estuviese manuscrito con la misma máquina de escribir que habían determinado que era la del manifiesto. Y entonces nada que no coincidiera con eso. El hermano incluso en un momento dado pone en manos del FBI, a través de ese abogado, un mecanoscrito que era un texto que había escrito Kaczynski en 1971, que es un protomanifiesto, de hecho. O sea, el manifiesto es del año 95, pero en el año 71 él había escrito un texto que se llamaba Progress versus Liberty. Bueno, no tiene título, pero se ha dado en llamar como Progreso contra Libertad. Y era como una especie, digamos, de artículo de 16 páginas que
marca el guión del manifiesto, de lo que será el manifiesto. El hermano dijo, he encontrado esto en casa de mi madre, se lo da a su abogado, el abogado al FBI. Pero pasa el tiempo y el FBI no dice nada. Y es que no coincide la máquina de escribir. Y entonces no lo analizan. Y alguien le dice a un tío, oye, macho, que han pasado 25 años de estos dos textos, tío. Puede que haya cambiado de máquina. No le hemos... ¿Pero lo has pasado para que lo lean a los jefes y tal? No, porque no coincide la máquina. Pero pásaselo y que lo lean. Y ya cuando lo leyeron, dijeron, coño, este es el fulano, tío. Y ahí es cuando ya... Entonces cierran el cerco, ¿no? Y obviamente Kaczynski nunca le perdonó a su hermano, o sea, Luna Bomber nunca le perdonó a su hermano eso. Pero bueno, yo entiendo al hermano también, ¿no? Entiendo al hermano, es verdad que es denunciar a tu hermano. Lo hizo con mucho cuidado, procurando sobre todo... él tenía mucho miedo de que la cosa acabara pues como había acabado, pues había pasado poco tiempo antes, el año 93, la masacre de Waco, en los Davidianos en Texas. La ATF y el FBI hicieron una carnicería brutal allí. Esta secta de David Koresh y tal, que se habían cerrado, armados y tal. Al final ahí murieron 70 y tantas personas, 23 niños, 27 niños, la leche. Y eso fue una masacre increíble. Es uno de los casos más vergonzantes realmente de las fuerzas de seguridad americanas, que llegaron con una operación militar y con tanques increíble. Y habían cometido otro tropiezo enorme también en Ruby Ridge con otro tío que habían asediado en su casa y mataron a la mujer, mataron a uno de los niños y tal. El hermano de Kaczynski, de Luna Bomber, tenía mucho miedo de que a su hermano lo mataran, acabara acribillado. Dices que mi hermano acaba acribillado ahí en la cabaña fijo. Y entonces, bueno, se montó un dispositivo, yo creo, no sé si eran 80 gentes ahí rodeando la cabaña y tal. Entonces, bueno, pues al final, con sus huesos en el Alcatraz de las Rocosas, que llaman, la prisión de máxima seguridad de Flores, Colorado, que eso es... Yo creo que era mejor morir, tío. Lo que pasa es que él quería escribir, yo creo que él quería escribir, él quería tal, quería seguir adelante y tal, y yo creo que por eso él, al final... Bueno, él no le dieron oportunidad de defenderse, no tuvo oportunidad física, pero yo creo que en el fondo él se aclimató muy bien a la cárcel, hay que decirlo. O sea, se aclimató perfectamente a vivir en la cárcel. Como una cabañita, y le dejaron escribir, escribió libros, publicó libros, hasta una revolución antitecnológica, se carteaba con cientos de personas y duró 25 años. Y decían, no, este tío aquí no tiene ningún problema. ¿Sabes? Está mejor que en la cabaña. Sí, y yo también creo que de alguna forma él había llegado a un callejón sin salida en Montana, ya tenía 55 años. Él sabía, porque él ya... Cuando era más joven, o sea, ya tenía 30 y tantos años y decía, yo me vengo al monte y tal, pero lo mejor de mi vida ya ha terminado. Es decir, para vivir en el monte hay que ser joven y hay que estar fuerte. Lo que me queda por delante es duro. Pues ya con 55 años, ¿me entiendes? Él veía que el futuro que tenía, yo creo que era duro. Obviamente hubiera preferido seguir en su cabaña, estar en la cárcel, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, yo entiendo al hermano también. Oye, es que si mi hermano está poniendo bombas, tío, gente que abre en su casa y se queda sin manos, sin tal. Ya había perfeccionado su sistema de bombas. Hizo un parón de 4 o 5 años y los siguientes atentados, los 2 siguientes ya fueron mortales. Y entonces él escribió y decía al FBI, todos mis atentados a partir de ahora van a ser mortales, porque he mejorado mi técnica. ¿Sabes? Qué vacilón, ¿no? Pero eso es lo que le perdió. Sí. Si hubiera seguido haciéndolo en secreto, sin escribir nada, tal, nunca le habrían descubierto. Ahí se ve la eficiencia del sector público, ¿no? Del FBI contra el sector privado, que al final fue el hermano y la mujer que les pillaron casi. Es la mujer, sobre todo, la que tuvo la intuición. Sí. Por eso nunca él no quiso conocer a la mujer, la odiaba por haberse casado con su hermano, la odiaba y tal. Fíjate. Tenía buena intuición él también. Él también tenía buena intuición. Al final fue esta la que le pescó. Sí. Sí, bueno, pues al final no sé qué lección podemos extraer un poco de una Bomber o... Bueno, pues yo creo que hay una lección importante que se puede extraer de esto, y para empezar es que este hombre realmente tuvo la capacidad de darse, aparte de la formación que había tenido en Harvard, a través de su propia intuición, de los libros que iba consiguiendo, ir dándose una formación personal, ¿me entiendes? Y adquiriendo una cultura, fijándose además especialmente en la lengua y en la literatura española, hispanoamericana, que le fascinaban, y a crear, digamos, crearse una propia cosmovisión, ¿me entiendes? Adquirir tener un pensamiento propio,
podemos decir, bueno, un pensamiento ideológico que se convirtió en acción directa y en terrorismo, bien. Pero que realmente yo creo que una de las lecciones que podemos extraer de esta persona es que cada uno podemos también, en la medida de lo posible a veces, en esta sociedad tan hiperconectada y que nos tiene tan controlados, hiperconectados, a veces hacer nuestras desconexiones, y conectarnos a libros, por ejemplo, que no tienen cookies, que no son rastreables y que podemos abrirlos y leerlos y nadie sabe lo que abrimos y leemos y lo guardamos y podemos tomar notas y cultivar, como Ortega diría, nuestro huertecito interior, ¿no? Ese mundo interior, pero desconectado. Nos desconectamos todos, quitamos de la mesa todo menos un libro o un papel y un lápiz y nos cultivamos como se cultivaban los monjes hace 1000 años, ¿me entiendes? En esa mesa no tenemos por qué hacer bombas, ¿me entiendes? Cacís que también sí, hacía bombas. Esa parte. Esa parte, pues no. Primero, además, porque seguramente pues no es recomendable, entre otras cosas, porque yo si me pusiese a hacer eso, que no tengo ninguna intención de hacerlo, pero seguramente volaría por los aires nada más empezar. Entonces, pero bueno, es que un buen libro, un buen pensamiento, una meditación, a veces puede ser mucho más explosiva, puede ser mucho más potente que una bombita de mierda que al final no hace más que herir o matar a alguien o mutilarle. Pues muy bien, qué grandeza, ¿verdad? Sin embargo, pues en los diarios de Kaczynski, de ese hombre que en su cabaña escribe a mano y a veces escribe en español y tal, hay meditaciones y hay cosas que son mucho más potentes y mucho más sugerentes que todas las bombas que hizo, ¿me entiendes? Y mucho más potente para mí que el manifiesto. El escritor que hay, que escribió miles de páginas, el escritor que hay en Kaczynski, el filósofo, el pensador, pero el escritor que hay, para mí se revela mucho en sus diarios. Tiene partes muy duras también, pero esa parte íntima que estaba oculta es la que más me interesa. Y al final, pues insisto, es esa idea de desconectarse a veces y bueno, conectarse a otras cosas. Genial, pues nada. A ver si lo habéis sacado el libro. Si queréis reflexionar en vuestra habitación sin estar conectados tranquilamente, como un monje benedictino del siglo VII, ya sabéis, más en profundidad tenéis el libro en la descripción, el link, y ya sabéis. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Muchas gracias a ti, Jorge. Y ahí tenéis este libro para los que queráis profundizar. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.